A 2 años del 18 de octubre de 2019, en que se generó el estallido social, vimos cómo las ciudades cambiaron por completo. Hubo varios episodios muy complejos de destrucción que hasta el día de hoy nos siguen acompañando. Para hacer ese balance, ese paralelo en qué se destruyó, qué se ha podido recomponer, cuál es la situación actual de los espacios públicos, estamos junto a Iván Poduje, arquitecto y socio de Atisba, miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Cómo está, Iván? Buenos días, Hola buenas Bárbara, ¿cómo tardes. está usted? Bien, muchas gracias. Gracias por Bueno, invitarme. han pasado 2 años. ¿Cuál es el balance? ¿Se ha podido, antes que todo, cuantificar cuál fue el daño real de lo que se destruyó en esa oportunidad? Sí, bueno, hay varios registros del daño en cuanto a casi 200 locales de supermercados, ferreterías, grandes locales, 1.200 pymes, 130 estaciones de metro con distintos niveles de daño, de ellas 27 completamente destruidas. Claro, no hay ningún registro de algo parecido en la historia moderna en cuanto a destrucción de la ciudad como en el estallido de hace 2 años. Y hoy día se han reparado algunas cosas, el metro fundamentalmente, pero tenemos todavía 25 puntos donde hay mucho daño, donde nunca más volvieron a aparecer, servicios que había, comercios que había, donde los espacios públicos están muy deteriorados, y el caso de las Torres de Baquedano que ha sido bien abordado. Ahora, ¿cuánto se ha podido recuperar? Eso también es una pregunta compleja. Tal como dice, hay que separar quizá lo público, lo privado, algunas cosas que se han tratado de recomponer, pero que ya no son iguales tampoco. No, yo creo que la ciudad hoy día es una ciudad más segregada que hace 2 años, es una ciudad más violenta y más insegura. Y lo que pasa, Bárbara, es que acá toda la discusión se centra lamentablemente en la Plaza Baquedano. Pero yo estuve recorriendo estos días, ¿cierto?, el centro Pudahuel, me tocó ir al centro Maipú, que está todo blindado ya, donde en Pajaritos con 5 de abril hay todavía restos ruinosos de locales que se quemaron y que nunca más volvieron. Estuve en San Bernardo, en La Pintana. Entonces, definitivamente la ciudad no es, o sea, está peor que antes y tiene barrios completos que las esquilas del estallido todavía se notan. Incluso en el metro, aparte de Baquedano, que es una estación que nunca volvió a funcionar como antes, me tocó estar en la estación intermodal del Sol, que es una estación importante que está en ingreso a Maipú y que está hoy día cerrada para todo lo que es transferencia de bus. Entonces, estamos como un daño que no se recuperó y que afecta a millones de capitalinos y también en regiones, en Valparaíso particularmente. Ese es un debate de fondo que no hemos tenido quizá todavía en medio de la pandemia, ha sido muy difícil, hemos estado con todos los focos en distintos frentes, pero ¿cuánto se va a recuperar? ¿Cuánto va a cambiar? Nos dice, las ciudades ahora son más segregadas, ¿eso se va a mantener? ¿Es un cambio estructural? ¿O bien todavía tenemos esperanza que pueda revertirse? No, se puede revertir a medida que tú hagas un plan de inversión y que te hagas un despliegue de recuperación de territorio perdido por parte del Estado. No olvidemos, ¿cierto?, que la componente de violencia que se vivió en estos 25 puntos, que nunca se habla de ellos, implicó ciertos ataques a comisarías que cuidaban barrios críticos, eh, ataques consistentes que redujeron el poder de control de esas comisarías, hoy ya están más deterioradas. Ahora, para que quede claro y el diagnóstico sea un poco más certero también, no estamos hablando solo de destrucción de infraestructura, porque finalmente uno podría pensar o que se puede pintar una fachada eventualmente, que se pueda reponer un banco o algo que haya sido destruido, pero esto que nos dice es mucho más profundo que eso. Por supuesto, lo que estoy hablando yo es que antes los carabineros, una comisaría tenía un radio de acción que podía controlar, ponte tú, de 15, 20 cuadras a la redonda, por ponerte un ejemplo. ¿Ya? Con el estallido, como las comisarías reciben mucho ataque y las policías están debilitadas, están muchos con licencia, están muchos agotados, entonces ese radio se achicó a 5 cuadras. Y en ese espacio que quedó, hoy día tienen bandas que operan, tienen menos seguridad, tienen más violencia, más balas locas. Entonces, claro, tenemos una ciudad más insegura que antes. Y con el agravante, Bárbara, es que todas las propuestas para reforzar carabineros en general tienen que ver con una refundación de la institución, que también tomaría años y nadie se hace cargo de las urgencias de hoy día. Ahora, en esa misma medida, dicen, hay 25 puntos de la capital que nadie habla, porque estamos siempre concentrados en Baquedano, en Barrio Las Tarrias, pero ¿qué pasa fuera de Santiago también?
Bueno, en Valparaíso tenemos una situación bien crítica, cuadras del centro, Conde, Esmeralda, que nunca más se recuperaron, donde las cortinas siguen vacías, tenemos edificios que todavía están quemados, tenemos, por lo tanto, una baja en el empleo asociado al comercio minorista, un deterioro muy importante de los espacios públicos, en la población bonilla de Antofagasta, donde se produjeron escenas de muchísima violencia, en el centro cívico que está ahí en la Plaza Bicentenario, todavía no se recupera, tenemos incluso ahí, digamos, también edificios quemados, son los casos que yo más conozco, entonces ciertamente tenemos huellas del estallido que no han sido reparadas y lo preocupante, Bárbara, es que nadie habla de ellas, porque toda la gente está puesta en los retiros, que es un bálsamo que le dio a la gente un cierto respiro después de 2 años de crisis social y pandemia. Esa plata se va a acabar y van a empezar a aparecer estos otros problemas. Bueno, a estos problemas que le vamos sumando otros, ya lo vemos conviviendo con la pandemia, los temas de migración, por supuesto que han generado mucha presión en las distintas ciudades que ahora están en peores condiciones de las que las teníamos antes. O sea, si tú ves la costanera de Iquique, por ejemplo, que costaba entenderla de Santiago, pero la costanera de Iquique es el paseo principal que tienen los iquiqueños, y que claro, con este desborde de migración que se produjo en los espacios públicos, es evidente que se produzcan conflictos, como que ocurriera esto acá en el Parque Forestal o en el Parque Bicentenario de Vitacura. Entonces, si bien nadie puede justificar la reacción violenta contra los migrantes, esa conflictividad está presente también en Antofagasta, toda la parte alta de Antofagasta. Y Bárbara, tampoco se habla. En el mismo Santiago se triplicaron los campamentos y hoy día tenemos 11 megacampamentos en Maipú, en La Florida, en Puente Alto, en Colina, Lampa, Batuco, etc. Entonces se ha generado un anillo de marginalidad que Santiago no tenía con anterioridad al estallido y a la pandemia y que hoy día tiene una población muy significativa. ¿Por qué no es tema? Porque tampoco es una cosa que esté tan escondida, o sea, está a la vista, cada cierto tiempo ocurre algún incidente como el que vimos en Iquique y que no sería extraño se empiezan a replicar por estos mismos roces entre los vecinos. ¿Por qué no está sobre la mesa un tema que debería preocuparnos, es prioridad y hay muchas personas que son afectadas con esto? Simplemente porque esas personas no son escuchadas, porque, mira, si uno tuviera que explicar por qué el estallido explota con tanta fuerza, tiene que ver con las detonaciones previas, balas locas, turbazos, evasiones a metro, nunca fueron consideradas. ¿Para qué hablar del ataque al Instituto Nacional? Entonces, un componente muy jodido de la segregación es la invisibilización de los problemas. Porque tú en el fondo generas una ciudad donde todo ocurre y otra ciudad invisible. Esto mismo se ve hoy día. Entonces, todos estos problemas que te comento yo, de balas locas, entran en la agenda y salen. O los problemas de narcotráfico, o los problemas de violencia o de deterioro del espacio público, o, Bárbara, de falta de vivienda, de hacinamiento. Y esto refleja que para la élite cultural y política, a buena parte de ella, de izquierda a derecha, este tema simplemente no es tema. Entonces se concentra todo en Baquedanos como una escenografía, y se olvidan de lo que ocurre en el resto de la ciudad, hasta que va a explotar de nuevo, como ya está explotando todos los días con los conflictos que vemos. Bueno, algunos de los nuevos males o problemas que estamos viviendo en la ciudad lo hemos comentado, pero hay otro que se está instalando con mucha fuerza, ya venía de antes en realidad, pero ahora se ha intensificado, es el comercio ambulante en Santiago. ¿Cómo ve eso? Porque se ha generado mucha polémica respecto a la actitud que ha tenido la alcaldesa de tratar de regularlos de alguna manera u otra, críticas cruzadas, pero la realidad de la gente que va dice, bueno, nunca se había visto una cosa como esta. No, nunca se había visto. Tiene dos componentes el comercio informal. Un componente que es el comercio de subsistencia, que se llama, que son personas desempleadas, generalmente son los coleros o los feriantes más precarios, que viven de eso. Y otro componente que creció fuertemente es el componente digamos, del crimen organizado que abastece de productos falsificados o robados a una red de vendedores ambulantes. Y de eso no habla nadie. El gran error de la alcaldesa Haslet es que no hizo la distinción entre las dos cosas. Entonces, cuando ella dice que va a autorizar 1000 puestos de comercio ambulante, que es una enorme cantidad, ella lo que está haciendo es validando implícitamente no solo el comercio de subsistencia, sino que también las mafias que abastecen a los comerciantes, que los usan y explotan.
Hay un punto, Bárbara, en común con esta proliferación del comercio ambulante como actividad criminal, con las tomas de terreno y la venta de lotes brujos, con el narcotráfico, con las estructuras de préstamo o prestamistas, y es que cuando lo que hemos visto, cuando bajan las barreras de orden público, cuando la policía se debilita al nivel que está hoy día la policía chilena, cansada, con licencia, criticada, con altos mandos corruptos, lo que tú tienes finalmente es que avanzan estas organizaciones informales, estas economías informales y en muchos casos criminales. Bueno, es importante hacer esa distinción que, tal como dice, poco se ve cuando se habla este debate respecto a las personas que necesitan subsistir con una actividad y estas mafias organizadas que no solo incumplen la ley, se saltan las normas, venden productos falsificados sin ninguna garantía, pero además hay delincuencia y violencia asociada, ya sea por los espacios, hemos visto incidentes entre las mismas personas, el espacio que ellos determinan que es suyo, que nadie más puede estar, por ejemplo, o cualquier incidente que se va generando entre ellos mismos. Mira, yo vengo ahora a una reunión en Maipú con unos vecinos que estamos apoyando para hacer un proyecto, son vecinos sin casa. El terreno que esos vecinos tienen escogido para que el Servio lo pueda comprar, se lo han tratado de tomar 3 veces estas mafias armadas que llegan a tomarse el terreno con maquinaria para vender cada lote en 4 millones de pesos, lotes robados. Eso antes no ocurría, o ocurría muy poco. Hoy día lo tenemos desbordado en Maipú, en la Florida, en Viña del Mar, en San Antonio, en el Tao. Eso es un ejemplo, Bárbara, que te da cuenta de lo anterior. Entonces, indudablemente, cuando tú tienes una estructura de control territorial, las disputas por ese espacio son a palos. Lo que ocurre en Meix, lo que ocurre en Puente, lo que ocurre en Valparaíso, en Pedro Montt, es reflejo de lo mismo, de un Estado que está siendo incapaz de controlar su función más básica, que es el orden público, y que tiene un sector político que empuja eso, que empuja esa incapacidad para mover una agenda electoral, que es muy irresponsable, por cierto. Ahora, ¿quiénes son ahí los más afectados? Bueno, la gente más necesitada. Cuando vemos Los más personas que vulnerables, caen claro. con estas mafias y compran esos terrenos en los cuales ellos pagan, pero legalmente no tienen ningún derecho, nadie se está preocupando de ellos realmente. Ellos ahorran, nuestros vecinos con los que trabajamos, ahorran 3, 5 años, 4 millones de pesos para postular al Servio. El Servio, ¿qué les dice? En 7 años va a estar lista su casa. Viene un delincuente y le dice, yo te lo ubico al tiro, dame los 4 millones, te consigo un sitio, yo te pongo la fuerza, yo te pongo las máquinas, te dejo instalado con 300 familias, no te sacan más. Eso hoy día está ocurriendo. ¿Qué capacidad tiene Carabineros de desmontar una toma organizada con 300 familias? Ninguna, cero. Entonces, cuando tú tienes un sector político que empuja este desorden, obviamente los más perjudicados no son ellos, Bárbara, porque convengamos que estas peleas no ocurren en Las Condes, ni en Ñuñoa, ni en el barrio Italia, ni en la comunidad ecológica de Peñalolén, ocurren en las comunas populares, que son las que están hastiadas del problema de inseguridad y que lo repiten una y otra vez sin que esto llegue a la política. Y eso es muy preocupante. Una cosa que en relacionada que hemos visto con preocupación, no sé cómo habrá seguido evolucionando, eran tomas de casas, casas nuevas por entregar o casas en que vecinos incluso se habían ido de vacaciones o habían salido en distintos puntos del país. ¿Cómo va eso? ¿Se ha podido frenar también la incertidumbre de una familia no poder salir ni siquiera a trabajar? Eso ya No claramente tenemos datos impensable. nosotros de eso, no tenemos datos, hemos visto lo que salió en la televisión, pero sí sabemos de proyectos que han estado a punto de entregarse a las familias que postularon y que pagaron su libreta, y que antes de entregarse se los toman, y que tienen que llegar las familias a sacar a los usurpadores. Eso lo hemos visto en 3 casos ya, y es preocupante, pero tiene que ver con lo mismo, Bárbara. Cuando tú bajas las barreras de control público, cuando tú tienes a los delincuentes elevados a categoría de héroes sociales, cuando tienes diputados, parlamentarios que disculpan cualquier tipo de vulneración del Estado de Derecho en pos de una revuelta que se inventaron ellos, eso es aprovechado por organizaciones criminales, por delincuentes, por personas que hacen control territorial, por barras bravas, por mafias de comercio ambulante. Fíjate que es increíble lo de la alcaldesa, porque basta que tú recorras la Alameda para que te des cuenta que por cuadras están distribuidos los productos. Las zapatillas falsificadas están en esta cuadra, digamos, la ropa deportiva falsificada está en esta otra cuadra. Son volúmenes gigantescos. Dime,
eso que la alcaldesa cree que eso lo producen los propios comerciantes. Eso lo abastecen las mafias en las mañanas con camionetas a vista y paciencia de las autoridades. Y Carabineros, como está agotado, con licencia y todo lo que expliqué, no tiene ninguna capacidad de controlar esto. ¿Cómo se está viendo o no viendo todos estos temas que hemos hablado en la campaña presidencial? Los distintos candidatos se han referido a algunas de estas cosas en particular. ¿No es prioridad? ¿Cómo lo ve con Yo creo que la preocupación? campaña lamentablemente ha entrado en una disputa de pelea, yo lo lamento, ha entrado en una campaña de descalificación, de pelea de políticos, ¿cierto? De que tú sacaste plata, de que tú no sacaste plata, de que tu marido, de no sé qué cosa. Al final del día, Bárbara, las personas lo que necesitan de los políticos y de la campaña son propuestas que estén orientadas a los problemas que hoy día tienen. Algo que es tan obvio, ¿cierto? Algo que es tan obvio, cuesta entender que a algunos políticos no les entre. Dejo de lado la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente tiene, o la Convención, otra temporalidad. No le podemos pedir a la Convención que se haga cargo de los problemas de hoy día, pero sí a los candidatos, que tengan propuestas concretas, que se dejen de pelear entre ellos, porque los vecinos ya tienen suficiente pelea en sus barrios como para ver a los políticos peleándose por puras tonterías en realidad. Está difícil, algunos dicen más peleas que propuestas. Bueno, pero es que, y al final, ¿qué quieres que tú que hace la gente con eso? Si prende la tele y ve a los políticos peleando, y tiene un problema en su barrio, o tiene el problema en su consultorio que está lleno, o el consultorio que le iban a instalar no llega, o la escuela, mira, Bárbara, el tema de los niños con discapacidad, la cantidad de escuelas que faltan, o sea, son tantos los problemas que las familias tienen y en los barrios, que uno diría, bueno, pongamos eso en primer lugar de la agenda, pero cuesta mucho. Finalmente, y volviendo al inicio hoy, 18 de octubre, ¿qué espera? ¿Cuáles son las expectativas de lo que ocurra en esta jornada? Yo espero que los políticos de todos los lados hagan un llamado a la paz, a la reflexión. Lamentablemente hemos visto ayer en Maipú como ya estaban blindando los comerciantes con sus locales, atemorizados, aterrados de que les vuelvan a robar. Yo espero que no pase eso. Y si llega a pasar, y si llega a haber desmanes y actos de violencia, yo espero que todos los políticos, de izquierda a derecha, los condenen sin matices. Sin matices. Porque si eso no ocurre, Bárbara, vamos a instalar la impunidad y los que más van a sufrir con eso no van a ser aquellos que viven en los barrios donde viven los políticos, sino que van a ser aquellos que viven en las comunas afectadas por esta informalidad y violencia que hemos comentado. ¿Se puede condenar sin matices teniendo en paralelo un proyecto que busca indultar o amnistiar a personas que fueron detenidas en el contexto de episodios violentos? Probablemente algunos como estos, como los que podrían ocurrir, ojalá que no. O sea, si el diputado Boric y la senadora Proboste no retiran sus proyectos de indulto, no hacen un mea culpa por haber tratado de indultar a personas que tenían antecedentes por violencia intrafamiliar, por tráfico de droga, que fueron detenidos saqueando y golpeando carabineros. Si ellos no hacen eso hoy día, yo creo que ellos no tienen ninguna legitimidad para gobernar. O van a gobernar sin una legitimidad para poner orden público, porque cuando haya desmanes, ¿cómo lo van a hacer? Si ellos mismos, Proboste y Boric, y no solo ellos, autorizaron o intentaron indultar personas que cometieron delitos. Yo espero que cambien de opinión, espero que tengan una condena frontal contra la delincuencia, porque ¿sabes qué pasa, Bárbara? Esa violencia no es violencia política, es delincuencia. Y la delincuencia es la primera prioridad de las personas en los barrios y es incomprensible que tú tengas candidatos a la presidencia que intenten validar eso con un proyecto de ley. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, que tenga una muy buena semana. Gracias a usted, Bárbara, que esté muy bien. Igualmente, los dejamos invitados a todos a seguir junto a nosotros recorriendo lo que ocurra en este 18 de octubre aquí en emol.com.